Dios bendiga, hermanos. Amén. 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 El domingo voy a hacer un llamado a los líderes para que nos falten el día martes. Amén. Voy a hacer obligaciones para mí. Bueno, en esta noche yo quiero que estudiemos una regla de interpretación. Amén. Para poder entender mejor la escritura. Y todos debemos de conocer estas reglas. Desde el más sencillo, del más pequeño hasta el más grande, la congregación, debemos de conocer esta regla de interpretación para poder, hermanos, conocer mejor la escritura. Recuerde que esta es nuestra única regla de fe y de conducta. Amén. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y de conducta. Pero si no la conocemos, ¿cómo sabremos nosotros de qué trata? Así que es importante que nosotros podamos aprender. Amén, cada día. Nadie en la vida es llamado a estancarse. Y una vez que tenemos a Jesús, con mucha más razón, el Señor nos hace más inteligentes. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Y Él nos pone siempre ese deseo de superarnos. Amén. Y siempre buscamos, el ser humano siempre busca superarse, ¿verdad que sí? ¿Y cómo logra superarse? En lo material. Quiere superarse en lo material. Quiere tener su casa, quiere tener su carro, y cuando tiene una, quiere otra. Y cuando quiere dos, quiere otra. ¿Verdad? Y cuando compra un carrito usado. ¿Verdad? Que le apaga, que le enciende. Pero cuando de pronto quiere un carro del año. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Y eso para mí está bien. No estoy juzgando a nadie por eso. Me parece bien. ¿Está bien, hermanos? Amén. A mí eso es superarse. Claro que sí. Amén. Todos buscamos a veces, ¿verdad?, un mejor trabajo que el que tenemos. ¿Verdad que sí? Con mejor sueldo y si es posible trabajar menos. Gloria a Dios. Así es que en el Señor, hermano, como decía la vez pasada, en el Señor el crecimiento es ilimitado. Crecemos hasta donde nosotros queremos. Amén. Así es que usted crece hasta donde quiere, no hay límite. Físicamente hay un límite en el crecimiento, hay un tope. Amén. También en la inteligencia hay un tope. Según, pues, ¿verdad?, un escritor de liderazgo, el nombre se me escapa, creo que John Maxwell. Él dice que hay un tope en el ser humano en lo que se refiere a la inteligencia. Hay un momento donde dice, hermano, con esto ya no paso más, ¿no? Ya la cabeza no me da más. Sin embargo, yo en el Señor he descubierto algo. Y es que el Señor te aumenta tu coeficiente intelectual si tú se lo pides. Amén. Pero pidiéndosele a Él el aumento de tu coeficiente intelectual, también tienes que estar como activo. Investigando, activo, para que pues Él te dé más. Porque si yo me estanco, Él no puede darte más. Porque ¿para qué te va a dar más si no lo vas a usar? Amén. Pero tú tienes que estar, ¿verdad?, leyendo, y que sea un talento también, en el talento, en lo que sea. Pero Dios, hermano, te va a aumentar tu coeficiente intelectual, pues Él es tu creador. Él es tu creador, Él te hizo a su hechura y a su semejanza. Amén. Y Él tiene un pueblo, de hecho, Él tiene un pueblo inteligente. Amén. ¿Verdad? Tiene un pueblo inteligente. Así es que es importante que nosotros podamos, hermanos, ver la importancia, ¿verdad?, de superarnos en lo que es lo espiritual, en el conocimiento de la palabra de Dios. Como hablábamos la vez pasada, estas reglas de interpretación, ¿verdad?, son parte de la hermenéutica. Y la hermenéutica, según el diccionario dice, es el arte de interpretar el texto, sobre todo el texto bíblico. Pero la hermenéutica que nosotros estudiamos es parte del exégesis. Forma parte del exégesis, que es también
interpretar la palabra de Dios de una manera más profunda, más exhaustiva, más despacio. Requiere tiempo, pero todos lo podemos hacer. Amén. Amén, todos lo podemos hacer. Y el que no lo puede hacer, pues, ¿verdad? Lo invitamos a que humildemente nosotros podamos sentarnos a escuchar a aquel que Dios le ha dado más para aprender también. Sí. Amén. Pero se requiere una mente madura, se requiere una mente abierta para poder entender en qué estamos equivocados, para poder hacer ¿cómo le podría decir? Un cambio en nuestra manera de conducirnos y de entender la palabra de Dios. Amén. Así que le dije 2 de Pedro, ¿verdad? 2 de Pedro 3 del 15 al 16. El apóstol Pedro está hablando acerca del apóstol Pablo. Y él está diciendo que el apóstol, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, Dios le dio una sabiduría tremenda en lo que se refiere a la fe. Nadie como el apóstol Pablo, ¿no? Gloria al Señor. 3 del 15 al 16. 2 de Pedro, capítulo 3, del 15 al 16. Dice así la palabra de Dios. Sentaditos, para mí, sentaditos. Y tener entendido esto. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Por quién? Por Dios. Amén. Entonces Él también nos puede dar a nosotros sabiduría. La Biblia dice que le pidamos a Él sabiduría. Si nos sentimos cortos de sabiduría, Él no rechaza a nadie. ¿Cómo te va a rechazar si Él te ama? Amén. Si hoy somos sus hijos, no te va a rechazar. Entonces dice, eso lo dice Santiago, ¿no? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, versículo 16, casi en todas sus epístolas o en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, hay que reconocerlo, ¿no? Difíciles de entender. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Qué tremendo, ¿no? Amén. Los indoctos, la gente que no le interesa el estudio de la palabra de Dios y que critica muchas veces, ¿verdad?, el que usted estudie. Amén. Pareciera que nos quieren ver siempre en la ignorancia. Y eso pues es mal. Amén. No es correcto. Y entonces pues son inconstantes también porque nunca perseveran. Perseveran un tiempo, luego otro tiempo. Entonces su conocimiento prácticamente es parcial. No entienden, ¿no? Entonces para uno estar creciendo hay que estar constante. Amén. Constante en el Señor. Así que Dios, hermano, Dios es la fuente de la sabiduría. Amén. Y Él nos puede a nosotros, como le dije, aumentar nuestro coeficiente intelectual, darnos juventud y usarnos si nosotros de verdad queremos hacerlo y de verdad le ponemos, hermano, interés para poder escudriñar sus escrituras y entenderlas. Amén. Así es que una regla fundamental, no es la primera regla, pero es una regla fundamental. La escritura explicada por la misma escritura. Amén. Eso significa que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahí está la respuesta. Pero hay que leer. Amén, hay que leer. Entonces aquí una primera regla. La primera regla dice: es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Amén. Después voy a explicar eso, ¿no? Después vamos a explicar unos versículos, porque a veces no siempre se toma un versículo, el texto puede tomarse las palabras en sentido usual y ordinario. No siempre, ¿verdad? A veces pues hay que ver la figura,
o el símbolo que el texto tiene. Amén. Pero la primera regla es esta: es preciso en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Regla número 2: es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase, no el texto, de la frase. Entonces, cuando uno estudia, ¿verdad?, un texto bíblico, uno se detiene, ¿no? Y usted se fija, nosotros por lo general cuando vemos algo difícil, lo saltamos y lo dejamos ahí, pero no nos detenemos. ¿Pero qué significa eso? Hermanos, y hoy en el tiempo actual que estamos viviendo es bien fácil investigar, es muy fácil investigar. ¿Entiende? Usted se va ahí a Google en su teléfono y pone qué significa, por ejemplo, la parábola que vimos la vez pasada, dracma, y ahí le va a salir la explicación en wikipedia.org, que no es cristiana la página, pero la explicación que trae es buena. Y luego le están dando otras páginas cristianas, ¿verdad?, que le están dando, pero hay que tener cuidado qué página también es, ¿no? ¿Verdad?, qué página es. Así que, hermano, la regla número 2 dice: es de todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Regla número 3: es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. Y abajo está la explicación. A saber, los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia. Eso ya me han escuchado decir eso a mí, ¿no? ¿Verdad? Usted agarra un texto, pero tiene que leer su contexto, o sea, los versículos anteriores y los versículos que están abajo del texto, para entenderlo. Amén. Y ahí la frase de muchos predicadores que usted lo ha escuchado, ¿verdad?, que hay textos sacados de contexto para armar una doctrina. Una doctrina que viene a ser un mandamiento de hombre, pero que en cierta manera quien la está diciendo quiere imponer a veces a la fuerza a la iglesia que cumpla ese texto, porque ha salido fuera de contexto, ¿no? ¿Verdad? Y para poder, según entiendo, para poder un versículo que sea un texto, tiene que ser respaldado por lo menos por 3 versículos, por lo menos. Lo tiene que haber dicho Jesús, lo tiene que haber dicho Pablo u otro de los apóstoles, para que pueda ser una doctrina. Amén. ¿Verdad? Para poder hacer. El problema es que cuando se saca una doctrina fuera de contexto debido a la mala interpretación de un texto, el problema es que el ser humano condena. Ese es el problema. Que condena, ¿verdad? Que condena al que no recibe lo que él dice o lo que él entiende. Ese es el problema, ¿verdad? Con mucho respeto, posiblemente el profesor escuche esta predicación, ¿no? Me refiero al profesor que tengo de griego, ¿verdad? Él es un hombre que es biblista, él conoce, ¿verdad?, los idiomas originales. Entonces yo puse en Facebook ahora, Red de Interpretación Bíblica, hoy a las 7:30 en el Centro Misionero Rey de Gloria. Y luego unos pastores, qué bueno, pastor, Dios le bendiga, ¿no? ¿Verdad? A la gente que sabe qué es eso, que sabe qué es la hermenéutica, ¿no? Sabe la importancia de la hermenéutica para poder evitar herejías. Y entonces, ¿verdad?, este hombre es muy letrado. Entonces él puso, ¿verdad?, después una página hablando de la regla de interpretación. Entonces, ¿verdad?, él puso: el problema es que la regla de interpretación bíblica la usan las denominaciones conservadoras, y aunque no lo digan abiertamente, lo hacen para poder respaldar sus puntos de vista o de interpretación de su denominación. Correcto, estoy de acuerdo. Y siguió ahí hablando. Otros comentaron: es cierto, amén. Esa respuesta yo la voto, porque esa no es una respuesta. Yo no puedo poner amén a algo. Entonces yo le puse: profesor, yo creo que hemos encerrado a Dios y al texto sagrado, que es la Biblia, en nuestras denominaciones. Y creemos que así es, como nosotros decimos,
Y así creemos que todo el resto de las denominaciones tienen que aceptarla. Ahora les dije, yo veo otro problema. Que el que no sabe, entre comillas, o sea, el que no ha estudiado teología y el que ha estudiado teología, le dije, los dos son orgullosos y prepotentes. Queriendo imponernos a veces a la fuerza su punto de vista, correcta o equivocado. Y si uno no les acepta, te tildan de ignorante. Es una verdad, que yo la vengo viendo de años. Pero yo estoy esperando, como dice mi esposa, el momento. Estoy esperando hace años, estoy esperando un momento, ¿verdad? Un momento que solamente Dios sabe qué es, para poder salir a la luz. Amén. Entonces, ¿verdad? Le dije, yo veo eso. Ahora le dije yo, pero le digo yo, pero en verdad, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién de las denominaciones tiene o tenemos la correcta interpretación del texto sagrado? ¿Quién? ¿Quién? Le pregunto yo a usted en esta noche. ¿Quién cree usted? ¿El de allá arriba? ¿El de allá? ¿El de por allá? ¿El de acullá o quién? Entonces, hablando de esto, vino a mi mente algo, y creo que es de parte del Señor. Volvemos a lo mismo, a las diversas versiones de la palabra de Dios, o de la Biblia. Las diversas versiones de la Biblia. Amén. Biblia latinoamericana, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Nuevo Mundo, y esas versiones de la Biblia. Amén. Entonces, decía yo la vez pasada que la versión Nuevo Mundo es la Biblia que usa los testigos de Jehová. Pero ellos han cambiado ciertos textos en sus palabras en la Biblia Nuevo Mundo para poder ellos respaldar su punto de vista de los testigos de Jehová. ¿Ok? Amén. Luego vemos a los mormones. Agarran un texto fuera de contexto diciendo que hay otras ovejas que hay que traer este redil. Entonces surgen los mormones a través del profeta John Smith. Pero eso quiere usted que investigue eso, quiénes son ellos, para poder de verdad hablar. Entonces, ¿verdad? Vemos entonces, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es inerrante. O sea, la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es la palabra de Dios que ha sido inspirada por Él, a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, muchas veces nosotros, debido a nuestra sencillez que tenemos, por no decir falta de estudio, creemos que la Reina Valera 1960 es mejor que las demás, pero no es así. No es así. Amén. Verdad que yo, pues, la entiendo hoy. Amén. Pero cuando la gente me dice a mí que sea Reina Valera y no sea la otra, yo no digo nada, pues, ¿qué era yo? ¿Ok? Sin embargo, yo sé que no es así. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, es importante, pues, entonces ver cómo muchas veces nosotros, hermanos, seguimos, ¿verdad?, lo que los otros dicen. Amén. Pero no nos tomamos el tiempo para poder investigar. Amén. Por ejemplo, hoy vamos a ver 5 reglas. 4 reglas y la quinta en 3 pasos. ¿Verdad? Regla quinta, primera parte, regla quinta, segunda parte, regla quinta, tercera parte. Ahí lo vamos a dar. Ahí lo vamos a dar. Otros, ¿verdad?, dicen, hay 24 reglas de interpretación. Le digo, ¿por qué tantas? ¿Por qué tantas reglas? Otros dicen 12, y así. Y así. Amén. Lo importante es que nosotros entendamos, hermanos, que Dios quiere que usted y yo sepamos interpretar bien su palabra. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque en nuestras reglas fundamentales, o en nuestra doctrina fundamental de la congregación a la cual pertenecemos, punto número 1, la Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta. Pero si usted y yo no la conocemos, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si cualquiera nos dice por allá que es así, y nosotros no conocemos la palabra de Dios. Hay una hermana acá que está aquí esta noche, que alguien le dijo que la doctrina de aquí no es buena porque ella le dice pastora a mi esposa.
Eso no es doctrina. Eso no es ninguna doctrina. Para nada es doctrina. Es simplemente una expresión que se le da a la esposa del pastor por respeto. Y a veces la esposa del pastor es pastora, porque está involucrada en el trabajo de la iglesia. Está pastoreando. Atiende a las mujeres, está pastoreando. Pero no es una doctrina. Y por una expresión de pastora no puede votar toda la doctrina. ¿Me entiendes? Uno tiene que saber responder a esa gente. Discúlpeme, yo no puedo votar la doctrina por una expresión de pastora. ¿Qué le pasa a usted? Explíqueme usted qué es doctrina. Amén. Entonces, ¿verdad? Entonces, en nuestros libros, ¿verdad? Que yo lo voy a hacer, lo vamos a hacer en un folleto, le decía un hermano yo, lo vamos a anillar, ¿verdad? Para poder dárselo a cada quien. Amén, ¿verdad? Bien resumido, bien explicado todo. Amén. 16 reglas básicas de fe en las cuales nosotros creemos. Pero no es toda la doctrina que creemos. Es solamente 16 nada más, pero la doctrina es amplia y es profunda. Amén. Entonces es importante saber nosotros, ¿verdad? Defender. Y también yo puse ahí y le dije a él, ¿dónde están? ¿Dónde están los humildes? Que Pedro dice que con mansedumbre corrijamos a aquellos que se nos oponen. ¿Han leído ese versículo? ¿Han leído ese versículo? ¿No? Amén. El apóstol Pedro dice, ¿verdad? Que y ustedes con mansedumbre corrijan a aquellos que se oponen. Pero no hay ninguna mansedumbre, sino que hay golpe y ofensa, hermanos, y hasta palabras a veces que no son de una persona cristiana, ofendiendo a aquel que no está de acuerdo conmigo. Es tremendo. Amén. Entonces estamos en una época, bueno, siempre, ¿no? ¿Verdad? Usted se recuerda cuando estudiamos el libro de Gálatas, estudiamos que los judaizantes, o sea, los judíos convertidos a Cristo, querían que los gentiles se circuncidaran para poder ser salvos a través de Cristo. Cosa que Pablo dijo, en ese momento eso no es así. Esto no es así. Ustedes son falsos maestros. Te quieren meter herejías a la iglesia. No es necesario circuncidarse. No es necesario. Eso fue para los judíos, pero eso ya pasó. Eso quedó atrás cuando Cristo vino, ¿verdad? Y pues la iglesia nació. Amén. Entonces, hermano, es importante siempre la iglesia, ¿verdad? Siempre los hombres de Dios han estado siempre luchando con gente que se opone a la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Y es por eso pues que ha surgido el interés desde esos tiempos. Si usted lee la historia de la iglesia, el interés de prepararse para poder argumentar con aquellos que se oponen. Amén. ¿Quién tiene la verdad? La iglesia católica dice que tiene la verdad. ¿Verdad que sí? Pero nosotros sabemos que no. Amén. Un sacerdote mexicano dijo un día de estos que los evangélicos nos fuéramos al infierno. Esos evangélicos tienen que irse al infierno porque critican a la Virgen María. Y se armó un revuelo en México. ¿Ves? Entonces, para él nosotros estamos equivocados. ¿Ve el conflicto que hay? Amén. Y así, ¿verdad? Podemos hablar, ¿verdad? De muchas denominaciones a las cuales. Entonces, hermano, el punto principal es que usted y yo aquí podamos nosotros aprender esta regla de memoria, saberlas aplicar, amén, y podamos llegar a una interpretación correcta de la palabra de Dios para glorificar el nombre de Jesucristo y no prediquemos mandamientos de hombre en este lugar, ni herejías. Amén. Para que el día de mañana el Señor salga de un pastor y se vaya para allá, predique lo mismo que enseñamos acá. Amén. Que si yo, ¿verdad? De pronto salgo y usted se queda acá, usted escucha la misma palabra, no escucha otra. La misma enseñanza. Usted va allá, ¿verdad? Entonces nadie lo duerme. No, usted sabe de verdad interpretar la palabra de Dios. Entonces por eso vemos acá, ¿verdad? Lo importante de eso. Hablábamos también que, según este librito, ¿no? ¿Verdad? Hay mucho predicador que ni siquiera del nombre conoce la hermenéutica.
y quiere de nombre. Pero bien, ¿verdad? Eso es verdad. Pero gracias a Dios aquí, yo estoy aquí, ¿verdad? Para que todos juntos acá nosotros aprendamos, hermano, y entendamos que usted tiene una inteligencia bien alta para poder entender esta. Amén, porque Dios quiere usarlo a usted. Amén, quiere usarlo a usted, ¿verdad? Y quiere pues que usted y yo entendamos para que nadie nos engañe. Amén, nadie nos engañe. Entonces, es del todo. Entonces, regla número 3, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia. Vamos a ver ahora otro. Regla número 4, ahí está, ¿verdad? ¿La ven bien, hermano? Regla número 4, es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. Regla número 5, primera parte. Es necesario consultar los pasajes paralelos, y entre paréntesis he puesto ahí, con pasajes paralelos entendemos aquí los que hacen referencia el uno al otro, que tienen entre sí alguna relación o tratan de un modo u otro del mismo asunto. Eso usted lo hace, ¿verdad que sí? Eso usted lo hace sin haber estudiado hermenéutica, porque cuando usted predica, usted empieza a buscar versículos que digan lo mismo, ¿sí o no? Es la regla 4 de la hermenéutica. Amén. ¿Verdad? Textos paralelos de la regla 5, primera parte. Luego la regla 5, segunda parte, paralelos de ideas. Para conseguir una idea completa y exacta de lo que se enseña en la escritura en tal o cual texto determinado, tal vez oscuro o discutido, se consultan no ya solo las palabras paralelas, sino las enseñanzas, las narraciones y hechos contenidos en textos o pasajes aclaratorios que se relacionan con dicho texto oscuro o discutido. Tales textos o pasajes llámanse paralelos de ideas. Aquí puse una para verdad. Amén. Entonces ustedes se fijan que el domingo estamos hablando de Jeremías capítulo 15, del 19 al 21. Porque Jeremías pedía misericordia. Pero luego cuando leímos desde el versículo 1 hacia abajo, nos dimos cuenta de cuál era la causa, ¿no? Porque Dios, ¿verdad? Su ira se había pues provocado. Y entonces llegamos a la conclusión, ¿verdad? El mismo capítulo está hablando de Manasés. Y tuvimos que ir allá al segundo libro de Reyes, ¿no? Para poder leer acerca de Manasés. ¿Ve? Y yo leyendo después en la casa, el domingo en la tarde, me di cuenta que Salomón era el que había empezado con ese altar de Astoret, que es una mujer. Digo eso, ¿no? Porque todavía es adora, pero no se llama Astoret, ¿verdad? Pero es la diosa Astoret, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, bueno, y mucho que hablar ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, leí, ¿verdad? Que era Salomón. Lo di, bueno, entonces dije, bueno, él comenzó, claro que sí, él comenzó porque él tuvo ¿cuántas mujeres? Manelena, ¿cuántas mujeres tuvo el rey Salomón? ¿Cuántas mujeres tuvo Maná Ingrid? El rey Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? Mano Toniel, no le he preguntado. Mano Luis. Hermano Melvin. Amén. Entonces vemos, miren la importancia. Yo le decía a mi esposa, no es difícil tener conocimiento, para nada. ¿Sabe lo que hay que hacer? Leer. Eso es todo, leer. Una y otra vez y se te queda metida en la cabeza. Se te queda metida en la cabeza. Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas.
1000 mujeres. Dijo un pastor por ahí que tiene el título de licenciado y es un burro. Dijo, que hombre, esto es magia. 300 después, 700 concubinas. Pero esas mujeres corrompieron el corazón de Salomón. Porque según la Biblia, eso no explica, está en la Biblia. Las mismas mujeres le corrompieron el corazón porque de tanta mujer que tuvo, a cada quien él le levantaba un altar para su Dios. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. No dice ningún intelectual, lo dice la Biblia. Ahí está. Entonces, ¿verdad? Y él pues hizo eso. Pero bien, regla quinta, tercera parte. Paralelo de enseñanzas generales. Para la aclaración y recta interpretación de determinados pasajes, no son suficientes los paralelos de palabras, como en el caso anterior, ¿no? E ideas. Es preciso acudir al tenor general, o sea, a las enseñanzas generales de las Escrituras. Tenemos indicaciones de esta clase de paralelos en la Biblia misma, bajo las expresiones de enseñar conforme a las Escrituras, de ser anunciada tal o cual cosa por boca de todos los profetas, y de usar los profetas, entre paréntesis, o predicadores. Porque en el caso de hablar de profeta, no está hablando de un profeta que profetice, sino que de alguien que proclama la palabra de Dios. Su don conforme a la medida de fe, es decir, según la analogía o regla de la doctrina revelada. Y ahí hay 3 versículos que están respaldando lo que está diciendo. Amén. Para poder, ¿verdad?, entender las enseñanzas generales de la Escritura, tenemos indicaciones de esta clase de paralelos en la Biblia misma. Y leemos entonces 1 Corintios capítulo 15. Amén. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 3 y versículo 14. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién? Del Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? La del Antiguo Testamento. Luego el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. ¿Ve? Estamos hablando ahí, ¿verdad? Como para poder, pues, ¿verdad?, encontrar las enseñanzas generales de la palabra de Dios, para poder nosotros entender mejor lo que está hablando el apóstol en este capítulo, porque habían surgido algunos que decían que la resurrección ya se había efectuado y no había más resurrección. Por eso Pablo está hablando acá esas palabras. Él está como aconsejando a la iglesia por aquellos que dicen que no hay más resurrección. ¿Amén? Que él recibió, que él fue enseñado por Cristo, que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego él está diciendo, porque si él no resucitó, va a venir nuestra fe. Luego más abajo dice, pues somos gente de verdad digna de lástima, porque estamos esperando la resurrección que de verdad no la habrá, si es verdad lo que están diciendo aquellos que no entienden de verdad lo que es la resurrección. Amén, ¿verdad? Pero para eso usted tiene que leer todo el capítulo en su casa. Amén, porque lo lee ahorita, pues no me va a escuchar a mí. Y entonces, pues, y ahí está Romanos 12:6, donde está hablando acerca, pues, del don conforme a la medida de la fe. Don conforme a la medida de la fe. Gloria a Dios. Hoy vamos a entrar aquí, ¿verdad?, en una... Amén. Vamos a entrar aquí
para mirar un poco sobre la regla número 1. Amén. El sentido usual y ordinario no equivale siempre al sentido literal. Y eso usted ya lo sabe porque yo expliqué el pasado lo que es literal, ¿verdad que sí? Amén. El literal es no matarás. Ustedes saben qué matar. No robarás. Usted sabe, eso es literal. Usted no, y que quiere decir no robar. Usted ya lo sabe. Usted ya lo sabe, ¿no? ¿Verdad? No mentirás. Usted ya lo sabe. ¿Verdad? Los niños mienten. Los niños mienten. ¿Entiendes? ¿Verdad? Entonces, hermanos, el sentido usual y ordinario no equivale siempre al sentido literal. Entonces, usted se fija, a veces, ¿verdad? El predicador, ¿verdad? Dice, hay que predicar la palabra como es, como está escrita. Eso es literal. Pues al nosotros estudiar esta regla nos damos cuenta que no todo es literal. Amén. Y por eso hablábamos la vez pasada de un versículo que Jesús habló que si tu ojo es digno, si tu ojo te hace pecar, pues sácatelo. Si te lo tomas literal, va a tener que sacarse el ojo. Amén. Entonces, pero no es así. No es así. ¿Verdad? También, pues, ¿verdad? Estaba leyendo, por ejemplo, acerca de Marcos, capítulo 16, versículo 15, 16 y 17, para abajo. Algunos estudiosos dicen que ese versículo donde dice estas señales seguirán los que creen en mi nombre, dicen que ese versículo fue añadido, que no está en los originales, que no existe. Que no existe. Tomarán en la mano serpientes, ¿verdad? Y no les pasará nada. Bueno, aquí en Estados Unidos, creo, ¿no? O en otro país, ¿verdad? Ustedes creo también, hubo un pastor que agarró una serpiente en la iglesia, ¿no? En el templo, ¿verdad que sí? Como demostrando que no le iba a pasar nada. La serpiente lo picó y lo mató. Eso es tomar literal eso. No es literal, es espiritual. Sin embargo, ayer yo estudiando una Biblia que tengo, que es el texto Pechita, ¿verdad? Y que según ese texto Pechita, es un texto Pechita, o sea que un texto que existió en los tiempos de Jesús, fue escrito, ¿verdad? Donde dice que Jesús pues hablaba arameo con sus discípulos. Y Jesús nunca anduvo predicando a la gente era la gente sencilla que él le predicaba, a la gente humilde que él le predicaba, porque los que se creían no querían saber nada de él. Y entonces leí yo Marcos, ¿verdad? Y leí ese capítulo y leí en letra bien chiquitita, decía, en el tiempo actual que estamos viviendo, algunos dicen que este texto fue añadido y no existía, pero según el texto Pechita hay evidencia que este texto existía en aquel entonces. Yo dije, wow. Entonces, miren, una opinión y otra opinión y otra opinión. ¿Cuál es mi consejo, hermanos? Miren, usted va a escuchar a veces maestros de Biblia, ¿verdad? O profesores de Biblia que son muy letrados, muy estudiados, y van a hablar van a oírlos hablar ustedes de la gente común, de las congregaciones, y van a escuchar una ofensa como esta. Van a escuchar. Lo que sucede es que los hermanos de la iglesia son como pájaros que solo abren el pico para que le den de comer y se tragan todo. ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Es verdad. Pero yo también he llegado a la conclusión. Si es verdad que nos tragamos todo lo que nos dijeron al principio, porque creíamos que quienes nos estaban enseñando tenían la verdad, la razón, que eran estudiados, y pues no lo eran, ¿verdad? Tampoco hoy voy a abrir el pico para que aquel que cree que sabe me trague todo lo que él dice, ¿verdad? Porque voy a ir entonces yo a investigar a ver si es cierto lo que está diciendo también, ¿verdad que sí, sí o no? Amén.
de ellos llegar a esa conclusión. Debo estar investigando siempre lo que me enseñan. ¿Entiendes? Y es por eso a veces que el que estudia la palabra de Dios y el predicador siempre tiene más de una Biblia. No solamente una, tiene más de una Biblia para poder comparar lo que dice esta versión, esta otra versión, esta otra versión, para ver qué dice, ¿verdad? Y a veces usted ve una Biblia con textos paralelos que son lo mismo. Por ejemplo, este versículo que está acá de Génesis 6:12, ¿verdad? Usted lo va a ver en la Reina Valera 1960, luego lo compara con la Reina Valera 1909, luego lo compara con la NBI, luego lo compara con otra Biblia latinoamericana y así, para ver qué diferencia hay de expresiones. Amén, porque hay una Biblia también del lenguaje contemporáneo, de nuestro lenguaje que hablamos hoy. Es más fácil entenderlo, más fácil entenderlo. Entonces, en el caso mío, yo me acostumbré a leer la Biblia 1909, la Reina Valera, y ese lenguaje yo lo entiendo. Lo entiendo, porque una vez cuando la primera vez que vine aquí a Estados Unidos, el Señor me trajo, ¿verdad? Yo cité un texto en Timoteo, y la pastora se puso a reír, porque no entendió lo que estaba diciendo. Yo estaba leyendo el texto acerca de los diáconos, 1 Timoteo capítulo 3, y ese texto dice, ¿verdad? 1909, Reina Valera dice, que los diáconos no sean bilingües. Y ella se puso a reír, porque lo trajo aquí. Pues es que la gente es bilingüe. Es más, trilingüe, porque hablamos a veces como dominicanos, como salvadoreños, como mexicanos, como americanos, a veces hasta como chinos, ¿verdad? Entonces ella se puso a reír, pero 1909, así dice, que los diáconos no sean bilingües. ¿Qué quiere decir? Que no sea de doble palabra. Que no claudiquen los pensamientos, que sea de un solo decir. Eso quiere decir. Entonces yo entendí eso. Nadie me lo enseñó el Señor. Porque el Señor te decía a ti cosas básicas, te las enseña. Pero hay cosas que son oscuras que necesitas ayuda para entenderlas. Entonces, mire, el sentido usual y ordinario no equivale siempre al sentido literal. Mire, ejemplos, Génesis 6:12. Vamos a ver aquí. Y miró Dios a la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermano Byron, explíquenos ese texto, aplicando esa regla. Luis Sánchez se prepara también. Vean. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Para mí está hablando de su creación, de la creación de aquel entonces. Está hablando de la creación, de la primera creación que existió. Está hablando de la creación. Sí, está hablando del ser humano, del hombre. Que ellos se rebelaron en contra de Dios y todos estaban apartados de su camino. Su corazón estaba perverso. Para mí eso es. Usted, ¿verdad? Usted, yo y todos los demás lo entendemos así, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Como dijo el hermano, no estaban corrompidos, eran malos, no estaban obedeciendo. Usted lo entiende así rápido, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Parece sencillo, ¿verdad? Y eso, cuando lo aplicamos, estamos hablando bien. Amén. Estamos hablando bien, pero no es una correcta interpretación de la palabra de Dios. Lo que estamos hablando es que el sentido usual y ordinario no equivale siempre a literal, porque si dice, y miró Dios a la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne, mi pregunta es, en esta creación, ¿quién tenía carne? Manuel Luis Sánchez. Hasta los animales, ¿verdad? Hasta los peces y el ser humano, toda carne. De cualquier decir, hasta los pececitos se corrompieron, hasta los animales estaban corrompidos, ¿no? Ok, luego vemos acá, ¿verdad? Mano Melvin, ¿qué piensa usted de ese texto? Yo también opino lo mismo, pero que llevo a ese punto que no se refiere a toda carne, solamente se está refiriendo a los seres humanos.
al ser humano. al ser humano. Al ser humano. Amén. ¿Está entendiendo, hermano Isidro? ¿Le gusta el estudio? Amén. Yo sé que usted va a predicar mañana la palabra de Dios. Amén. Luego, mire, hay temas difíciles de abajo. Bueno, para mí, pues para que usted quizás no. Lucas 1, 68 y 69. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Mana Ingrid. Ana Rosa. ¿Quién levanta la mano y me explica ese texto? El sentido usual y ordinario, o sea, usual y ordinario no equivale siempre a lo literal. Sí, hermano. Toma el versículo, léalo otra vez, por favor. Ahí está, no lo lee, no lo puede leer. No, bendito Señor de Israel, porque nos ha visitado, ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un pueblo de salvación. Zacarías, ¿verdad? El papá de Juan está profetizando. Ajá. Bueno, para mí este versículo está hablando de Jesús. ¿Por qué? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ah? ¿A dónde? Explíquelo. Porque está hablando de la salvación. ¿Así? Quizá ahorita solamente así. Ok, está bien. ¿Verdad? Está hablando de Jesús. ¿Ok? Ana Rosa. Estaba yo pensando y el hermano dijo lo mismo, lo que yo había pensado, pero allí dice que nos ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, ¿verdad? Sabemos que está hablando de la casa de David, Jesús era de esa descendencia. Pero en ese versículo, ¿qué palabra está representando a Jesús? ¿El cuerno? La redención y la salvación. Ajá. ¿Y qué es el cuerno en la Biblia? Un símbolo. ¿Ah? Es un instrumento de música. El cuerno es un instrumento de música. O sea, uno puede, hermano, predicar un mensaje y usted puede predicar ahí donde dice Jesús y la gente le va a creer, ¿verdad? La gente le va a creer que es Jesús, pero la explicación queda prácticamente oscura, totalmente oscura. ¿Que es Jesús? Sí, pero queda ahí. Así que yo no se lo voy a interpretar, le voy a poner la interpretación que está ahí. Amén. Yo se lo puedo explicar aquí, pero se lo voy a poner acá. Hasta la interpretación de los versículos anteriores. Génesis 6:12, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Tomando aquí las palabras carne y camino, el sentido literal pierde el significado por completo del texto. Pero tomándola, aquí dice tomándola en su sentido ordinario, al usarse como figuras, es decir, carne en sentido de persona y camino en sentido de costumbres. Ahí se escucha más bonito, ¿no? En sentido de costumbre. Ya no solo tiene significado, sino un significado terminante, diciéndonos que toda persona había corrompido sus costumbres. Es diferente a decir, hacían mal. ¿Ella se sabía? No, pero aquí hay una mejor interpretación aplicando la regla. Pablo nos dice lo mismo en sin figuras. No hay nadie que haga lo bueno. Romanos 3:12. Amén. Ahora, Lucas 1:69. Dios nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David. Difícilmente sacamos una buena interpretación. O sea, ustedes lo interpretaron como que el cuerno es Jesús. Bien. Pero no perfecto. No, siempre queda a medias. O menos de medio. Dios nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David. Difícilmente sacamos una buena interpretación si tomamos cuerno y casa en sentido literal. Pero como símbolo y figura, ordinariamente denota el cuerno
fuerza o poder real. Y ese cuerno usted lo ve en el capítulo 2 de Daniel. Amén, del macho cabrillo, ¿verdad? El cuerno es poder real, del rey. Entonces dice, denota el cuerno fuerza o poder real, y casa, familia o descendencia. Ya no estamos a oscuras. Se nos dice que Dios levantó en Cristo, que es el cuerno, un gran poder de salvación entre los descendientes de David. Entonces, cuando te explica eso, la gente dice, wow, qué explicación, Dios hermano. Porque a veces predicamos, decimos algo y nos quedamos así porque no desglosamos las palabras. ¿Verdad que sí? Nos pasa, amén, nos pasa, ¿verdad? Entonces, pero cuando aplicamos la regla, ¿verdad? Y con más despacio nosotros lo hacemos, entonces, hermano, es mucho mejor todavía. Amén. Y aquí hay otro versículo del apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 31. ¿Quién lo lee? Gloria a Dios. Lo halláramos, lo oí yo rápido. Verso 31. Hechos capítulo 5, versículo 31. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. ¿A qué? A Jesús. Ha levantado Dios como príncipe de su pueblo para traer salvación. Amén. Ahí está mucho más claro, ¿no? ¿Verdad? Y pues ¿verdad? Nos explica mejor, ¿verdad? Acá para poder entender Lucas 1:69. ¿Les ha gustado el estudio? Amén. Creo que estamos aprendiendo un poquito, ¿no? Sí, amén. Esas reglas son bien importantes, hermanos, son muy importantes. Y estaba viendo acá, ¿no? ¿Verdad? En mi teléfono, ¿verdad? En mi teléfono. Acerca del significado de exégesis. Dice, ¿qué es exégesis? Exégesis es una explicación o interpretación de un texto, en especial de la Biblia. O sea, hay diferentes tipos de mensajes. Hay mensajes evangelísticos, ¿no? La gente no habla de doctrina, la gente habla de Cristo, el amor de Jesús, que la gente se arrepienta. Es un mensaje evangelístico. Por eso ningún evangelista puede hablar de doctrinas. Su mensaje es evangelístico, para que las almas se salven. Amén. Hay mensajes exhortativos. Y hay mensajes de consolación. Y hay mensajes, ¿verdad?, que son exegéticos. Pero no cualquier exégeta. Exégeta es alguien que estudia los idiomas originales en los cuales fue escrito la Biblia, la palabra del Señor, el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y parte en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y después traducido al castellano. ¿Ven? El Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, fue escrito en griego. Y entonces, ¿verdad?, la gente que se va a esos idiomas entiende mejor cuando agarra un texto de la palabra de Dios en un pasaje como Juan capítulo 1, que no es sencillo de entenderlo. Ellos van a los idiomas originales y entonces hacen una exégesis del texto. Amén. Porque nosotros escuchamos, logos es la palabra. Amén, decimos todo. Pero el exégeta va a ver en verdad qué significan logos. En el idioma griego, koiné, en que se escribió. Ustedes escucharon, dos hermanos de aquí escucharon el sábado, que el hebreo y el griego eran lenguas muertas. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Ok, no es verdad. Yo no quise decir nada. Porque no se trata de entrar en una controversia en público. Es mejor hacerlo en privado. En privado es mucho mejor.
Las lenguas muertas son por lo general los dialectos, que ya no se hablaron más. Por ejemplo, en Guatemala se habla quiché, ¿verdad que sí? Es un dialecto. Pero que hay pueblos que todavía lo hablan. Pero es un dialecto. Pero el griego no. Porque el griego koiné, el que fue escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? También se ha venido modernizando. Y el griego todavía existe. Y el alfabeto es el mismo. No es una lengua muerta, es una lengua que se ha venido modernizando. Y el hebreo igual. Por eso hice una pregunta, pero en el hebreo todavía se habla. Sí, ok, entonces es una lengua muerta. Lo que me sería que no se habla. El arameo no se habla. Aunque hay lugares que sí se habla. Y el arameo es el acadio antiguo que se hablaba en aquellas tierras antiguas. ¿Cómo se logra eso? Leyendo, investigando. Amén. Y eso, hermano, te enriquece a ti tu cerebro y tu conocimiento, y Dios te va a usar más. Amén. Te va a usar más. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas la palabra o enseñas la palabra, te va a dar gusto, te vas a deleitar, y la gente va a atesorar mejor la palabra y la va a entender mejor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Por eso Él dejó los 5 ministerios. Efesios 4:12. Aunque algunos dicen que no hay apóstoles, son puntos de interpretación. ¿Hay apóstoles o no hay apóstoles? ¿Hay profetas o no hay profetas? Hay que ir a la palabra y hay que investigar y hay que hacerlo. ¿Entiendes? Algunos dicen tajantemente no. O algunos dicen la mujer no puede ser pastora. Dicen otros, ¿no? Amén. ¿Verdad? Entonces hay que ir a la palabra. Algunos dicen otra cosa y otros dicen otra cosa. Otros dicen, hay que dejar, la mujer tiene que dejarse crecer el pelo. Otros dicen, no. ¿Ve? Interpretación. Y el problema del hermanito o del pastor es que mandamos al infierno a la gente. Ese es el problema. Por cosas que Dios no va a condenar a nadie. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Y pareciera que el mensaje de las iglesias es solamente para las mujeres. Y los hombres, pues, cuando caemos en esos errores. En esos errores de interpretación de la palabra de Dios. Pero claro, uno no puede escucharlo. Hay que ir a la palabra, hay que entender. ¿Es así, Señor, o no es así? Yo le pregunto al Señor, ¿es así o no es así? Esto es así. Y Él me descubrió a mí y me enseñó algunos versículos que a mí me enseñaron en mi vida tierna, en la congregación donde se trata Jesucristo, ¿verdad? Me enseñaron a mí y yo pues las creí con todo mi corazón y estaban tan impregnadas y metidas ante mis tuétanos, que yo la defendía a capa y espada con cualquiera, no me importa que fuera. No es así, así dice la palabra. Aquí está el texto. Mire, sí, pero no es así, me decía. Tienes que interpretarlo. Tuve que irme de rodillas, 3 de la mañana, le pregunté así, es así. Él me dijo, lee esto y lee esto. Entonces la palabra, su propio intérprete. Amén. Una regla fundamental, que no es la primera. Su palabra, su propio intérprete. El Señor me mandó a su palabra, pero me mandó a que leyera. Porque si Él me lo dice, ¿verdad? Y yo no leo, entonces tampoco aprendo. Entonces me puso a trabajar. Léete 1 Corintios capítulo 5, lee 2 Corintios capítulo 2. Se me lo entendí. Así que hay cosas que nosotros las aceptamos y las arraigamos en nuestro corazón, hermanos, porque creemos que nos están diciendo las cosas como son. Pero Dios quiere que usted tenga un espíritu crítico y que esté seguro de su salvación. Que esté seguro de su salvación, hermano, ¿verdad? Se la ganó Cristo para usted. ¿Amén? Y nadie puede decir a mí que yo estoy condenado por esto o por lo otro. No. ¿Entiende? Entonces, ¿verdad? Él dejó los 5 ministerios ahí. Si usted lee capítulo 4 de su casa,
¿verdad? Ahí de los 5 ministerios. El Señor los dejó para edificar a la iglesia. Para la obra del ministerio. Porque todos tenemos un papel que desempeñar dentro del cuerpo de Cristo. Todos. Nadie está sentado. ¿Ven lo que decía hermano Melvin? Estamos desactivados. Parece que las pilas están oxidadas. Todos los días lo mismo. ¿Verdad? Y ya no hay una motivación de nada. Uno está desactivado. No te vas a condenar, pero tampoco Dios te va a usar. Estás salvo, pero no estás haciendo nada. Estás sentadote en tu silla bien cómodo. Crees que sabes, pero no sabes como debes de saber. Bueno, eso es. Amén. Entonces, hermano, es importante que nosotros podamos ver esto e investigar siempre. Escucharlo todo, ¿verdad? Hay cosas que... Pero usted tiene que ir. Y si es así, tiene que aceptar. Amén. Tiene que aceptar. Y si no es así, te lo rechaza y usted pues investiga y se da cuenta que no es así. Amén. Tiene un espíritu crítico. Eso me enseñaron a mí en la universidad, cuando iba en El Salvador, ¿no? Cuando mataron a los jesuitas, que no se recuerda en El Salvador, 1989 mataron a los jesuitas en la UCA, los acribillaron a todos, los mataron. Yo estudiaba ahí en esa universidad. Entonces el siguiente año yo me trajo acá. Amén. Entonces mi conocimiento era... Y predicaba la predicaba y decía, Señor, de verdad que predicaba burradas. Pero el Señor me respaldaba con unción. Ahí estaba la unción. La unción él la da, pero no tiene que investigar y comprometerse. Más cuando el Señor lo llama a uno al ministerio, con mucha más razón, vamos a preparar. Así que los martes va a ser de verdad obligación para los líderes estar aquí presentes. ¿Bien? Están ahí en la casa ya. Hay que venirse para que aprendan. Y cuando ponen a pasar a predicar a gente, ellos se ponen a hablar. Por eso yo, hermanos, yo y mi hija y mi hijo, mira, hábleme de Cristo, yo sé de usted, hábleme, ahí en la cocina de usted y su hijo. Pero hábleme palabras de ellos aquí. ¿Verdad? Por eso en Hechos de los Apóstoles había un hombre que se paró, se sentó y empezaron a decir, palabra de Dios y no de hombre, palabra de Dios y no de hombre. Y él vino y lo hirió y murió encosionado en ese momento. A eso lo dejo ahí de deber, ¿no? Ahí están Hechos de los Apóstoles. Amén. Denle un aplauso a Jesús, hermano. Gloria al Señor, aleluya. ¿Alguna pregunta? Este es el hermano Rosa para que la conteste. Aleluya. Estoy aprendiendo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Podemos proceder un poquito, por favor? ¿Cuál, hermano? La regla número 5. Bueno, la regla número 5 tiene 3. Sí, ajá, eso ahí. ¿Sabe? La regla quinta, tercera parte. ¿Esa? Ahí está. Las dos primeras. Amén. Lo bueno, hermano, que usted tiene un teléfono, usted puede tomarle foto ahí y lo guarda. Sí. Empezando las 5, primera parte. ¿Primera parte? Sí, de la número 5. Aquí está la primera parte. La roja. La número 5. Regla 5, primera parte. Tenemos que hacer una congregación bíblica, hermanos. Amén, que conozca la palabra de Dios. Nuestros hermanos que les cuesta estudiar por debido al trabajo o al tiempo, pues que aprendan de nosotros, ¿no? ¿Verdad? Para que ellos también puedan ver que son importantes. Y ellos nos pueden ayudar en otras cosas, porque no todos somos predicadores, ¿no? No todos somos pastores, ¿verdad? Ustedes ven que unos hermanos hacen un protemplo, otros hacen limpieza, otros venimos a pintar la vez pasada, otros arreglamos esto, todos desarrollamos un papel dentro del camino del Señor. Amén. Así que damos gracias a Dios por este estudio. Dios les bendiga. Amén. Ya